Estén seguros que no hay sorpresa después. Y hoy día vamos a culminar prácticamente con la serie que empezamos ya hace como un mes y medio atrás, cómo tener un corazón para Dios. La verdad que ese tema de cómo tener un corazón para Dios es muy amplio. Todo lo que nosotros estudiamos a través de la palabra es justamente para tener un corazón para Dios, como para el Señor, ¿no? Y en lo que vamos a ver hoy día es un corazón atento al engaño, ¿ok? Un corazón atento al engaño. Hace, creo, 2 semanas atrás, 2 sábados atrás, Damián se cambió a una casa nueva, él está viviendo enfrente nuestro, así que lo tengo al nieto ahí nomás. Y quiere poner un countertop, que es algunos le dicen una mesada, el otro le dicen una, ¿cómo le llaman? Una meseta, me dicen acá. Bueno, ya saben lo que es, ¿cierto? Donde las mujeres preparan la comida, ahí. Entonces llamé a una compañía y vino un muchacho muy bonito de traje, cosa rara, ¿no? Pero bien entrajado, con un Camaro. Dije, mamá, acá hay plata. Me equivoqué de compañía, dije yo. Bueno, para hacer la historia corta, tomó las medidas, todo, me dijo, eso fue un día sábado. El lunes vienen, toman las medidas finales, porque este fue un presupuesto nada más. Lunes vienen, toman las medidas finales. Miércoles tenés el countertop listo. ¡Wow! Yo he trabajado, qué sé yo, 20 y pico años en construcción y nunca vi tanta efectividad. Entonces me dice, me tenés que dar un cheque de $500 ahora, el lunes me das otro cheque de 1.000 y cuando termina el trabajo el resto. Dije, ok, le dice el cheque de 500, pero se lo dice, camán, latino, le dice el cheque a fecha del lunes, que era 3 justamente, 3 de octubre. Y entonces me pareció demasiado bueno. ¿No? Cuando la expresión esa que dicen acá, too good to be true, es cierto, demasiado bueno para ser verdad eso. Pero dije, bueno, por ahí. Entonces, en el fin de semana entré a los reviews de esa compañía. Bueno, hacen eso justamente, un engaño. ¿Qué es lo que hacen? No es que no te lo pongan, no es que no lo instalen, pero les puede llevar 2 o 3 semanas. Total, vos ya pusiste los 1.500 en este caso, y entonces el engaño está no en que no te den el producto, sino en el tiempo. Y todos los reviews decían exactamente lo mismo. Así que el lunes a la mañana, tempranito, 9 de la mañana, estaba en el banco, hice el stop payment y se acabó el problema. Entonces le cancelé y listo. Dije, no quiero saber nada con eso. El engaño. Hoy en día es tan fácil que nos engañen. No les voy a decir, si ustedes miran ahí, hoy día recibí una invitación de Facebook de un primo, que ya lo tengo de amigo hace años. ¿Qué pasa? Si pongo ahí es un engaño, te entra un virus. Lo hacen en todo sentido, siempre hay engaño. Por eso es que tenemos que estar con los ojos bien abiertos. Allí en Argentina tienen un dicho que es el cuento del tío. Así le dicen. Y sobre todo las personas mayores caen con el cuento del tío. Y en todo te llaman, mirá, tu hijo tuvo un accidente. Y claro, le imaginan una madre que le llaman y le dicen, el hijo tuvo un accidente, ¿dónde está? Y muchas veces dicen el nombre y los agarran ahí y engañan. No hay integridad hoy en día. Muy poco se ve integridad. Y cuando nosotros estudiamos el libro de Hebreos, por ejemplo, nos da advertencias, no solamente de no ser engañados, sino diferentes advertencias. Una de ellas, que es la primera y la segunda advertencia que nos da Hebreos, son algo que yo a ustedes se los repito muy comúnmente, porque es lo más fácil o lo más común que pasa a la iglesia. Y la primera advertencia está en capítulo 2 de Hebreos, versículo 1, y nos dice allí, ese gran libro, por tanto es necesario que con más diligencia, con más cuidado, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Te das cuenta?
Diligencia. Fíjese, dice allí, por lo tanto es necesario que con más diligencia. Diligencia significa prontitud, a más atención, atender con cuidado aquello que te dijimos, aquello que escucharon. Es decir, todo lo que el Señor te ha venido hablando, tenemos que tener cuidado, tenemos que asimilarlo, de no escaparnos de allí. Yo les he dicho, la palabra esa, deslizarse, hace mención en el original, en el griego, al barco que está amarrado. ¿Se acuerdan? El barco que está amarrado en el muelle. Pero no está bien amarrado. Es un barco que entonces cuando viene la ola, afloja y se va. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros como creyentes tenemos que estar amarrados a lo que es los preceptos, los mandamientos y los principios de Dios. Dios nos da principios, nos da preceptos para que nosotros nos aferremos a ellos y podamos tener una vida entonces exitosa en el Señor. ¿Qué pasa? Que pasan los años, muchas veces, y me gusta la introducción que hizo el hermano, muchas veces los chicos crecen. Acá en Canadá sabemos que a los 16 años son mayores de edad, todavía no saben armarse la cama, pero ya son mayores de edad, y entonces, ya me miraron mal algunos chicos, está bien, sorry. Pero ya me fui. Se van de la casa, ¿cierto? Y bueno, cuando tienen 20, lo mismo, más adelante. Pero ¿qué pasa? Si no están firmes, aferrados a la palabra del Señor, van cediendo entonces de a poquito a este mundo, van cediendo a las tentaciones, van cediendo acá, y cuando quiere acordar entonces se van olvidando, van comprometiendo los principios y se van alejando de las cosas del Señor. Es tan común ver eso. Acá dice, hablar cuando dice con diligencia es cuidado, sé diligente, porque en un descuido tuyo te puedes caer. Ahora viene la nieve. Sé que hay unos cuantos que son nuevos acá y todavía no saben la belleza de la nieve. Y no saben todavía lo que es la nieve arriba de esa capita de hielo, que nosotros le decimos, ¿cómo le dicen? Sí, black ice. Ese black ice. ¿Por qué? Porque no se ve. Y hay que andar con diligencia. Es lo mismo que nos está diciendo acá. Anden con diligencia, porque por ahí andás caminando muy cómodo, qué bonito la nieve, y cuando querés acordar decís, uy, mirá los pies míos, y están en el aire. ¿Ok? Hay que caminar con diligencia. Y acá nos está diciendo lo mismo, caminemos con diligencia para que no nos caigamos. ¿Por qué? Porque de pronto vamos cediendo entonces a la presión de la sociedad, de pronto vamos cediendo a la presión de la moda. Saben que yo de chiquito siempre fui muy clásico. Nunca me gustó mucho lo de la moda. Me vestía lo que yo quería y como yo me siento cómodo. Pero no el que la moda se usa, el que esto se usa. Y ¿sabes? Yo he visto muchas veces los jóvenes. Me van a decir, pero esto está dándole a los jóvenes nada más. Ya le va a caer a los más grandes también. Pero dice, por ejemplo, ¿cuántas veces los vemos vestidos? Y me refiero a los jóvenes cristianos, no me interesa lo de afuera, porque todavía no conocen al Señor. Pero los vemos de una manera tan comprometida en el sentido de tan exagerado, de mostrar más de lo que se tendría que estar mostrando, de incitar, ¿cierto? Y de ser piedra de tropiezo, miren, de ser piedra de tropiezo, ¿cierto?, a otras personas. Y entonces, ¿qué pasa? Que por ahí me han dicho, y suena muy espiritual, pastor, lo que pasa es que Dios conoce el corazón del hombre. Como diciendo, no interesa la manera en que nos vistamos, Dios conoce mi corazón. Es cierto, pero la gente que está afuera te está mirando y ese es un reflejo de tu corazón. ¿De dónde sacaste eso, pastor? De la palabra de Dios. La manera en que yo me visto, la manera en que yo hablo, es un reflejo de cómo está mi corazón. ¿Sabías eso o no? Bueno, allí lo dice en Mateo, no creo que lo tengan allí, pero ustedes lo saben de memoria. De la abundancia del corazón, habla la boca. De la abundancia de mi corazón es como me voy a vestir. De la abundancia de mi corazón es como voy a pensar. ¿Te das cuenta? Entonces muchas veces vamos cediendo a eso. Ahora, acá hay una segunda advertencia. Uno primero dice, ojo, no te desvíes, no nos deslicemos.
Pero la segunda advertencia es un poco más dura porque se va acrecentando el libro de Hebreos cada vez más duro, ¿cierto?, en las advertencias. Y la encontramos en el capítulo 3, versículo 8. Una es por descuido, el deslizarse, pero la segunda nos habla de endurecimiento. Y dice capítulo 3, versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones. Y cuando hemos estudiado Hebreos, esto le va a sonar muy parecido, porque son palabras que lo hemos estudiado. La palabra endurecer, cuando dice no endurezcáis vuestros corazones, esa palabra endurecer es muy interesante porque es la palabra en el griego esclerosis. Y lo más grandecito, ya me están entendiendo por dónde voy. Cuando nosotros utilizamos en medicina ese arterias esclerosis, ¿qué significa? Que las venas se van envejeciendo, se van endureciendo, ¿cierto? Y bueno, en término médico vendría siendo cardioesclerosis, lo que nos dice acá, que nuestro corazón, el endurecimiento del corazón. No se endurezca tu corazón. Y eso es muy importante porque las características o las manifestaciones de ese endurecimiento de mi corazón son prácticamente las mismas que nos está diciendo acá Hebreos, que nos puede suceder a nosotros cuando endurecemos nuestro corazón en el Señor. Y fíjense que los hebreos tenían problemas, se le estaba endureciendo tanto que tenían problemas de movilidad. Dice allí Hebreos capítulo 12, versículo 12, ¿lo tienen en pantalla? Ahí está. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ahora, nosotros sabemos, ¿cierto? Los que ya hemos pasado una cierta barrera, que por ahí ya sentí, ¿cómo nos levantamos y ya se empieza a endurecer todo, ¿no? Y empezás a estirarte y decís, ¡au! Y bueno, ¿te vas a quedar quieto por eso? No. Tenemos que hacer gimnasia, movernos, estirarnos, porque si no se endurece cada vez más. Y entonces el escritor dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Pero después también tenían problemas de visión. Porque dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Cristo, en Jesús. Estaban poniendo la mirada en cualquier lado, menos en el Señor. Tenían problemas de sensibilidad, tenían problemas de dolor esta gente. Cuando se nos forma a nosotros unos callos, yo tengo una colección de callos en mi mano, uno no tiene dolor. Yo me puedo pasar un alfiler a través del callo y no siento nada, porque está el callo justamente, ¿cierto? Cuando toca la guitarra, una vez probé de aprender la guitarra, ¿cómo duelen los dedos? Mi respeto para ellos, pero claro, duele porque todavía no tienen la callosidad esa. Si no lo van a ver a Jorgito tocando el bajo con esa cara de felicidad que tiene, ¿cierto? No, porque ya no les duele. No les duele porque ya tiene los callos, ¿cierto? Entonces cambia. Lo que está diciendo acá justamente es eso. Hermanos que estaban tan duros, habían hecho unos callos que habían perdido la sensibilidad a las cosas del Señor. Habían perdido la sensibilidad al pecado y habían perdido la sensibilidad al pecador también. Y entonces hoy día vamos a ver, todo esto es para que vamos a ver el caso de una persona que endureció el corazón. Y yo creo que ya todos lo saben, porque Faraón endureció el corazón, ¿cierto? Así que les invito a Éxodo capítulo 7, y mientras van leyendo yo voy a leer Timoteo primero, pero acá vamos a ver que Dios envía 10 plagas para mostrarle a Faraón que realmente Dios era el Dios verdadero, que era el verdadero Dios. Y entonces dice primera de Timoteo 3:8, antes de ir a Éxodo 7, dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimientos, repróbados en cuanto a la fe. Ahora miren esto. El apóstol acá identifica a Pablo a estos dos hombres, a Janes, dice ahí, a Janes y a Jambres, ¿cierto? Estos hombres que eran magos, que intentaban imitar, resistir los milagros que Moisés hacía a través del poder de Dios, por supuesto. Pero ¿qué pasa? Que a consecuencia de eso, entonces el corazón del faraón se empezó a endurecer. ¿Por qué? Porque pensó que Moisés era igual que uno de estos magos, ¿cierto?
Si esto lo pueden hacer, Moisés, entonces lo tuyo es algo común, ¿cierto? No veían los milagros de Dios. Y entonces miren conmigo ahí Éxodo capítulo 7, versículo 13. Voy a ir saltando, pero eso nos va a servir entonces para todo el esquema de lo que vamos a hablar ahora. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 10 al 13. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová le había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo una culebra. Entonces llamó también Faraón, sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Escuche esa palabra. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había hecho. Vamos al versículo 20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzaron la vara y golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Versículo 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Capítulo 8, Éxodo 8, versículos 6 y 7. Entonces Aarón extendió sobre su mano, sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros lo mismo en sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Versículos 18 y 19. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. No se pudieron sacar los piojos. No pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Me siguen acá cómo es? Acá tenemos la historia de los magos, y estos magos endurecieron más aún el corazón de Faraón. Y vamos a ver esa estrategia de los magos. Eso es lo que me quiero concentrar ahora. Y es la misma estrategia que usa Satanás para endurecer tu corazón y el mío. Lo mismo que hicieron estos magos. Y lo primero que hace es la imitación. Imitación. Ellos nunca intentaron ir en contra de lo que Moisés estaba haciendo, lo imitaron. Nunca, por ejemplo, traspasaron, si mandaron más ranas, mostrar el poder era matar a todas las ranas y limpiar las ranas, y listo. Ahí hubiesen mostrado el poder estos hechiceros. Si había agua convertida en sangre y hubiesen tenido poder, ¿qué hubiesen hecho? Convertir ahora la sangre en agua, y ahí se hubiese visto el poder. Ahora, ¿qué hicieron? Bueno, no pudieron hacer, simplemente imitaron. Imitaron. Ahora, ¿por qué imitaron? ¿Sabe por qué imitaron? Porque no pudieron ir en contra del poder de Dios. No podían anular los milagros porque eran milagros de Dios. Y ellos sabían que no podían ir en contra del Señor. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, los imitaron. Trajeron engaño y trajeron endurecimiento al corazón del faraón. Al imitarlos, hicieron creer al faraón, como les dije recién, de que Moisés era simplemente un hechicero más, nada más, que no había nada de poder en eso. Y sabes que es bien interesante, porque en esos 3 milagros, las 3 primeras plagas que ellos pudieron imitar, ya en la cuarta, como le dije, la de los piojos, ya no la pudieron imitar. Solo las 3. Y es interesante porque esos 3 milagros tienen mucho que ver con cosas que nosotros vemos en el ocultismo, o al menos hemos visto en películas o hemos leído, cierto que ellos tienen justamente sangre, serpientes, ranas y todo ese tipo de animales y de cosas, ¿no? Ahora, de alguna manera, él estaba queriendo imitar a Dios, y eso sucede exactamente lo mismo hoy en día. Trata de imitar el poder de Dios. Nunca va a ir el Satanás ni el mal en contra
del poder de Dios porque no se puede, es Dios. Pero entonces, ¿qué hace? Lo imita. Y miren qué interesante esto. ¿Por qué lo imita? Bueno, para producir entonces confusión. Para producir confusión. Y el mundo entero, entonces, cuando hay confusión, dice, bueno, ¿cuál es la verdad? ¿Dónde está entonces la verdad? Hay tantas religiones, por ejemplo. ¿Cuál de las religiones es verdad? Hay tantas denominaciones. Me han dicho a mi pastor, ¿cómo yo sé la que ustedes predican es la verdadera? Si hay tantas denominaciones por allí. Entonces se produce eso. Y fíjense en que el mismo, a mí no me gusta hablar, ustedes saben que muy rara vez me van a escuchar hablar de este ser. Pero es bíblico también, ¿no? Y él, ¿qué es lo que hace? Él dice, yo tengo poder para transformar las cosas. ¿Cierto? Ahí transformó la vara en una serpiente. Miren, yo tengo poder, dice. Y él convirtió, dice, yo puedo transformar y puedo dar vida. Dice acá Satanás. ¿Por qué? La vara se convirtió en una serpiente, así que puedo dar vida. Y él dice, yo puedo transmitir vida. ¿Por qué? Bueno, porque el agua la transformé en sangre. Y la sangre sabemos que es vida, ¿cierto? Dice, yo puedo multiplicar y dar crecimiento. ¿Por qué? Porque hice más ranas. Y así nos puede decir. Y de esa manera él va diciendo, esta religión o esta secta es verdadera. ¿Por qué? Porque uno dice, yo conozco testimonios, ¿cierto?, de personas que han sido transformadas. Ellos creyeron y miren cómo se multiplica. ¿Cuántas veces yo he tenido hermanos decir, pero ¿cómo es el asunto? ¿Por qué hay iglesias que hay miles de personas? Y uno dice, ahí está el poder de Dios. No voy a nombrar a algunos predicadores. Pero dice, ahí uno ve el poder de Dios, cómo se multiplica, cómo son las vidas transformadas. ¿Estás seguro? Escúchame, querido hermano, no confíes en eso. Eso no es evidencia de que es el poder de Dios. Satanás también tiene poder. Y yo quisiera saber de todos esos miles, cuántos es que realmente han sido limpiados por la sangre de Cristo. Porque tanto siguen, ¿cierto?, los milagros, tanto siguen, ¿cierto?, la prosperidad, tanto siguen una sanación y todo eso. Pero ¿es lo que dice la Biblia? Bueno, Satanás tiene poder para hacer ese tipo de cosas y confundir también. Y es interesante algo más. En el primer milagro que hace acá Moisés, ¿qué hace? Bueno, uno de los milagros es convierte, ¿cierto?, el agua en sangre. Y nosotros sabemos por lo que la Biblia dice que la sangre es justamente la paga, ¿cierto? La sangre es la paga del pecado. Eso es lo que nos dice. Así que Moisés transforma el agua en sangre. Hebreos capítulo 9, 22. Y dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En Levítico capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de la carne está en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ahora, ¿se acuerdan ustedes cuál fue el primer milagro del Señor Jesucristo? Exactamente, convertir el agua no en sangre, sino convertir el agua en vino, en las bodas de Caná. Ahora miren, el vino es símbolo de alegría, de gozo. Así que por un lado tenemos que el Señor vino para hacer ese milagro y traer alegría y traer gozo. Por el otro lado vemos entonces que Moisés está marcando la ley, ¿cierto? La paga del pecado es muerte. Eso es lo que nos está diciendo allí. Y sabes, Satanás trata de imitar todo eso. Y él dice, yo te puedo dar vida, yo también te puedo dar alegría, yo también puedo satisfacer al hombre. Y de alguna manera este engaño va trayendo tanta confusión que hoy en día no se sabe cuál es la verdad. Si uno quiere esconder algo, ¿cómo lo esconden? Si uno tuviera una perla, ¿sabe cuál es la mejor manera de esconder una perla? No me va a decir cavar un hoyo y esconderla ahí, no. Es meterla dentro de 10.000 perlas, de 10.000 perlas falsas, de imitaciones de perlas. La metés ahí y nunca la van a encontrar. Y eso es justamente lo que está pasando hoy en día. Entonces hay tanta confusión
que nadie puede ver esa perla verdadera. Todos ven son imitaciones. Y la imitación es una gran estrategia del diablo. Y la imitación va a seguir todavía hasta el fin. Porque cuando uno va al libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis capítulo 13, dice que va a haber un personaje que se llama el Anticristo. Ya todos conocemos de esto. El Anticristo. ¿Qué va a hacer el Anticristo? Se va a querer hacer pasar por Cristo, justamente. Va a querer ocupar el lugar de Cristo. Ahora, en Apocalipsis capítulo 6, lo tiene en la pantalla, versículo 2, dice lo siguiente, que aparece el primer caballo blanco. Y dice allí, y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Y algunos dicen, ahí está, el caballo blanco es Cristo. No, no es Cristo. No es Cristo. Cristo aparece recién en el capítulo 19. Es una imitación de Cristo. Pero aparece en el capítulo 19 cuando viene Él. Y dice entonces en el capítulo 19, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. ¿Te das cuenta? ¿Se dan cuenta? La imitación. El anticristo dice, yo soy el Cristo. Se va a poner en lugar de Cristo. El falso profeta se va a poner en el lugar del Espíritu Santo. Y el mismo Satanás se va a poner en el lugar de Dios. Y ahí tenemos, ¿cierto?, lo que es la Trinidad diabólica, si se quiere. Imitación. Hoy en día saben que hay Biblias también diabólicas, si se quiere. Todo se trata de imitación. Fíjense en que hasta tal punto que el anticristo imita a Cristo en la misma resurrección. Y eso es lo que dice Apocalipsis 13:3. Y la gente va a decir, nadie como la bestia, van a decir en ese tiempo. Lógico, esto está pasando, ustedes no se hagan problema, porque van a estar con nosotros ahí arriba, si son creyentes. Esto va a pasar en el tiempo de la tribulación. Nosotros vamos a estar con el Señor. Pero fíjense ahí en Apocalipsis 13:3, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y dice herida de muerte. Es decir, como que había resucitado, ¿cierto? La imitación. Y Satanás hace imitación en todo. Hacen todo imitación para tratar de confundirte, para que no puedas ver la verdadera verdad, valga la redundancia. ¿Saben que todos nosotros, no me gusta, y por respeto a los que nos están escuchando también en línea, no me gusta decir tal y tal religión y tal y otra religión, ¿cierto? Algunos de una manera muy íntima sí se lo he dicho. Pero hay una religión de la cual yo vengo, y muchos de ustedes vienen, que si ustedes se ponen a analizar, mucho de lo que dice está bien, pero tiene un porcentaje que está mal. Y alguna vez les dije que el veneno de ratas, pasa eso. El veneno de rata, ¿ustedes se creen que tiene el 100% de veneno? La rata no es tonta, no se lo va a comer. ¿Pero qué hace? El veneno de rata tiene 95% de comida. Por eso por ahí le damos de comer y algunas engordan, ¿no? Pero tiene 5% nada más de veneno. Entonces la rata come porque ve la comida, pero dentro tiene el veneno y las termina matando. Bueno, eso es lo que pasa hoy en día con las religiones estas. Predican todo muy bien. ¿A cuántos hay que hablan de Cristo y dicen nosotros somos cristianos? Hasta los mormones dicen que son cristianos ahora. Y le dicen a los mormones o a los testigos de Jehová, dicen son cristianos. Y uno le dice, sí, ¿creen en Cristo? Sí. ¿Cristo es Dios? No. ¿Te das cuenta? Así que hay una invasión realmente de ahí, de imitación. Pero la segunda, una imitación. Y la segunda cosa que hay, no solamente imitación, sino que hay una invasión. Y esa es la palabra que quería decir. ¿Una invasión de qué? De mentiras. Una invasión de mentiras que van atacando a la mente, porque si te atacan la mente vas a endurecer el corazón. El primer lugar que van a atacar es la mente, para entonces endurecer tu corazón. Y Satanás va en esa invasión de mentiras a tal punto que dice que Satanás es el padre de las mentiras. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Y estos magos llenaron de mentiras
al faraón diciendo que el poder de Moisés no era un poder verdadero. Mentiras que fueron llenando el corazón del faraón hasta endurecerlo. Y sabes, hoy en día también tenemos una invasión de mentiras. Hoy en día tenemos una cantidad de mentiras que es increíble. El enemigo, y quiero que me presten mucha atención a esto, porque vamos a hacer un ejercicio ahora. El enemigo de Dios es muy astuto y nosotros por ahí nos creemos muy vivos. No tenemos que ser vivos, tenemos que ser atentos y sensibles a la palabra del Señor. Ser cuidadosos. El enemigo de Dios ya hace por lo menos se calcula 6.000 años de humanidad. ¿Se imaginan la cantidad de gente que ha perjudicado, cantidad de corazones que ha endurecido, cantidad de artimañas que ha usado para acarrear a cantidad de gente entonces a las llamas del infierno? Él conoce la humanidad desde el principio, conoce nuestra mente y todas las artimañas para engañarnos y mentirnos. Y acá no le voy a hablar a los jóvenes tanto, le voy a hablar a los padres ahora, que tenemos que estar atentos, muy atentos. Es increíble, nosotros, lo que tenemos acá adentro es impresionante. Yo siempre digo, la verdad que la persona que no cree en Dios es porque es un necio. El necio dice en su corazón no hay Dios. Pero el ver nada más cómo estamos constituidos nosotros, formados nosotros, es decir, gloria a Dios por esto, si somos una máquina preciosa. Y es increíble cómo nosotros podemos leer, tal vez hay, y ese es el ejercicio que quiero hacerles, hay veces que uno puede poner letras mezcladas con números y ustedes no entienden nada, pero uno lo lee y lo lee perfectamente. ¿Por qué? Porque la mente nuestra es tan bárbara, y digo bárbara de hermoso, de magnífica, que acomoda las cosas. ¿Están listos? ¿Están despiertos? Ah, gracias, ok. Por ahí tienen el problema mío, Yo tengo un problema, eso voy a hacer un paréntesis. Tengo un problema que yo duermo con los ojos abiertos, pero no en la cama, sino cuando manejo. Yo si estoy muy cansado puedo estar manejando y voy con los ojos así abiertos. Entonces la persona que está al lado mío dice, te está despierto. Y voy literalmente con los ojos abiertos. Y bueno, ha pasado de todo, pero ahí va. Ustedes por ahí los veo así ni pestañean. Digo, ¿están despiertos estos? Ok, cierren el paréntesis. Vamos a poner eso ahí. Quiero que lean eso, ustedes allí. Yo se los voy a leer acá. Este mensaje para demostrar las cosas tan increíbles que puede hacer nuestro cerebro. Si logras leer estas cosas, puedes sentirte orgulloso, no es creyente, de tu inteligencia, ya que solo ciertas personas lo logran. Esto se debe a que el hemisferio derecho del cerebro asocia los símbolos parecidos a las letras que conocemos normalmente y así logramos leer con facilidad. Dame un gusto, no le des nada del gusto, ¿ok? Ok, listo. ¿Se dan cuenta cómo uno puede leer? Y ahora presta atención. La primera dice 3, 5, 7, 3. Pero la mente te lo arregló. Ahora, yo quiero que use esto, con todo respeto, se lo digo, papá. ¿Ustedes se creen que cuando tenemos esa internet delante de nuestros hijos, tenemos ese, no voy a decir la palabra, ese teléfono que le permite entrar hasta lo más profundo? Cuando tenemos esos videojuegos, ¿ustedes se piensan que Satanás es tonto? Tenemos que prestar mucha atención. Miren con diligencia, no sea que nos desviemos. Dice la palabra del Señor, y endurezcamos nuestros corazones. Yo puedo traer al pibe 15, 17 años a la iglesia, que si no le enseño esas cosas, después se va y dice, ¡ay, se fue! No viene más a la iglesia. Pero es que Satanás ya conoce tu mente. Conoce que si tú puedes leer eso, ¿se acuerdan en la época? Bueno, no se van a acordar, algunos sí se van a acordar. Unos 20, 30 años atrás, 40 años atrás, estaba el tema de que la música te la ponían al revés. Y tenían esos mensajes, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaban esos mensajes? Subliminales, ahí está. ¿Por qué? Porque vos estabas escuchando la canción y de repente se te metían cosas en la cabeza. Yo no sé dónde salió esto. Porque el diablo sabe, querido. El diablo te conoce la mente. Y entonces nos va bombardeando, te va metiendo esa cantidad de mentiras dentro nuestro. Mire, no está en la pantalla, pero sé que lo conocen de memoria también.
Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. ¿Te das cuenta por qué el pastor siempre, qué pesado que el pastor siempre está, ojo con el celular con los pibes, ojo con la internet con los pibes, ojo con los videojuegos con los pibes? Porque están matando todo el tiempo, ¿y qué piensa que va a meterse en la cabeza? ¿Que va a amar al prójimo? No. Hoy en día hay tanta perversión, hay tanta inmoralidad, que ya no se respeta ni a las mujeres. Y se la ve como un objeto sexual nada más. Esas son todas mentiras que el diablo les va metiendo en la cabeza. Todas mentiras. El diablo te dice, mira, puedes hacer lo que quieras, con tal de que te sientas bien, no pasa nada, no hay consecuencias. Mentiras. Consecuencias vas a tener siempre. La chica, mire, si no estás delgadita, bien formadita y te pasaste un poquito de kilos, no te va a querer nadie. ¿De dónde sacan eso? Mentiras. Las mentiras del diablo son esas. Los chicos, si no tienen relaciones sexuales antes de casarse, porque no son machitos, ¿De dónde sacan eso? Mentiras. Son cosas que el diablo le va metiendo allí. ¿Cuántas veces el diablo te dice, el mundo te dice, confía en tu corazón? Nunca confía en tu corazón, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice Jeremías. Así que ojo con eso. Pero lo peor del caso es que de tantas mentiras que tenemos, de tantas mentiras que van dando vuelta, llega un momento en que tu mente no va a saber discernir entre lo que está bien y lo que está mal. No va a saber discernirlo. ¿Por qué? Porque formó los callos. Entonces ya no siente el dolor, ya no ve la necesidad, no escucha la palabra del Señor, se va llenando de eso. Hay creyentes que comienzan a creer que Dios ya no es tan poderoso, de que Dios tal vez no es capaz de hacer las cosas, de que la palabra toda la palabra no es inspirada. ¿De dónde viene eso? Bueno, de la invasión de mentiras del enemigo. ¿Te das cuenta? Así que imitación, invasión, pero también ilusión. Porque, ¿se acuerdan cuando leímos en Éxodo que yo varias veces hice énfasis en la palabra encantamiento? Encantamiento. En el versículo 11, dice, entonces ellos también, entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Ahora, esa palabra encantamientos significa envolver, significa ilusiones, llamas de fuego también. Lo que capta la atención es como que te hipnotiza. Eso es lo que quiere decir. Encantamiento es como que te hipnotiza. Los magos tenían el poder como de hipnotizar. Eso es lo que nos está diciendo acá. Ellos no tenían el poder para dar vida. Por supuesto que no, eso solamente Dios lo tiene. Pero ellos hicieron un encantamiento, una ilusión de tal manera que Faraón pudo ver esas cosas y creerlas. He leído algunos comentarios. Y sí, en el desierto cuando agarran una víbora, por ahí puede estar una víbora dura, son marrones, como el color de la arena, y cuando uno las agarra y las tira, lógico, como que se despierta, ¿cierto? Especialmente en el frío, ¿no? De la noche, y hace ese movimiento así, bueno, se despierta. Yo no sé cómo lo hicieron, pero lo que dice la palabra es que fue una ilusión. ¿Saben que hay, otro paréntesis que quiero hacer acá, hay ilusionistas que te hacen desaparecer un edificio? O te hacen desaparecer un tren. Vayan, búsquenlo en YouTube, ahí está. Y ustedes están ahí y dicen, desapareció un edificio. ¿Cómo desapareció un edificio? O un tren. Bueno, es la ilusión, que ellos te hacen ver lo que ellos quieren que veas. Bueno, de esa misma manera, entonces, trabajaron acá. No sé cómo lo hicieron, pero lo hicieron. Y acá tienen dos. Mira, hay dos fuentes de acceso que tiene de Satanás para contaminarnos, para meternos el virus. Uno son los ojos nuestros.
Ahí lo dice, ¿cierto? Uno los ojos y también la otra es el oído. Es como una computadora, ¿cierto? La computadora tiene varios accesos, ¿cierto? Le metes un virus y ¿qué pasa? Se contamina toda la máquina. Y de igual manera, Satanás entonces va llenando de virus tus ojos, tu virus, la vista, ¿cierto? De tal manera que te va contaminando el corazón y te vas endureciendo. Muchas veces Satanás te presenta, y el mundo también te presenta, o imágenes en televisión, en películas, que ¿no te ha pasado que te queda pegadito ahí adentro? Y tal vez estás orando al Señor y de repente te viene un flash que tiene que ver esa película con lo que estoy orando. Y hay creyentes que ya no tienen la capacidad de poder orar porque está tan contaminado el corazón que se ha endurecido. Entonces no pueden hablar con Dios, no se pueden concentrar con el Señor. Y les aparece eso, y les aparece eso. Por eso es que tenemos que ser tan sensibles y tener mucho cuidado. Y es un llamado justamente a los jóvenes. ¿Cuántas veces los jóvenes buscan drogas? ¿Para qué buscan las drogas? Para tener esas ilusiones. Porque no cambian la realidad de las cosas. El hecho de que te drogues te podés sentir Tarzán, pero se te fue la droga y sos vos, ¿cierto? ¿Por qué usan eso? Bueno, justamente porque quieren ilusiones. Eso es lo que estaba hablando acá. Van alimentando el apetito, van estimulándose y de pronto entonces no pueden sentir la voluntad de Dios, no pueden seguir la voluntad de Dios. Porque hay un apetito, ¿cierto?, por las cosas del mundo, por esas ilusiones, por esas imágenes que van dominando tu mente. Así hicieron los magos acá con Faraón. Le mostraron imágenes, vieron cosas y Satanás, entonces como el gran engañador, es el mentiroso, va a dominar tu mente y sabes que muchas veces a través de la música también, a través del deporte, con lo que pueda. Es lo que quiere es conquistar tu corazón, que se ponga duro para con Dios. Y así conquistó el de Faraón. Ahora, tengo que ir terminando, pero ¿cómo puedo distinguir, y acá está el asunto, cómo puedo distinguir yo que mi corazón se está endureciendo? Y ese es el análisis que quiero entonces que te preguntes. ¿Cómo puedes distinguir si tu corazón se está endureciendo? ¿Cómo puedo saber si mi corazón está teniendo esos síntomas de endurecimiento? Bueno, en primer lugar, independencia. Independencia. ¿Por qué? Cuando uno se está endureciendo, se siente independiente de Dios. Ya me siento fuerte, yo creo que soy fuerte, no dependo de Dios. ¿Se acuerdan? Y justamente lo cantaba el hermano, hizo mención de eso. Pablo dice, cuando yo soy débil, entonces ahí soy fuerte en el Señor. Pero cuando yo me creo muy fuerte, no busco el poder del Señor. No busco la fuerza del Señor. Cuando uno se cree fuerte, yo puedo, entonces no busco a Dios. Y eso te hace vivir independiente del Señor. Y esa es la tentación que hizo caer, ¿se acuerdan? Satanás a Eva. ¿Para qué necesita Dios? ¿Querés ser igual que Dios? Come de eso, porque sabe Dios que el día que lo coma va a ser igual que Él. Ahí está, crear esa independencia. La primera consecuencia de un corazón endurecido es que yo lo puedo todo. La palabra dice no podemos hacer nada. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Estás buscando de Dios? ¿Necesitas realmente de Dios? Y si no, ¿por qué no? ¿Porque no tienes tiempo? No, esa es una mentira del diablo, no tengo tiempo. Pon prioridades. Hay tiempo para todo y cuando quieres algo realmente tenemos tiempo y hacemos el tiempo para las cosas que queremos. ¿Sabes por qué no buscas a Dios en oración? Porque te crees independiente, crees que eres fuerte, crees que tú lo puedes. La segunda cosa, independencia, pero la segunda es inmanejable y esto es interesante también. Dios llevó a Jeremías, ¿se acuerdan?, a la casa de un alfarero. Y cuando estaba el alfarero trabajando ahí sobre el barro, la masa esa de barro se deshizo en las manos del alfarero. No se hizo problema. Lo puso de nuevo ahí, pum, pum, lo trabajó y le dio entonces la forma, ¿cierto? Y muchas veces nosotros nos vamos desarmando, si se quiere, y Dios entonces nos va formando de nuevo. ¿Y qué es lo que quiere formar a Dios? A Cristo en nosotros. Y entonces nos va formando de nuevo. Pero sucede que cuando el barro se endurece,
el barro se quiebra y ya no le podés dar la forma, porque está duro, no se puede moldear. Por eso es que tenemos que tener cuidado con esto, porque una vez que el corazón está duro, tu corazón ya no es manejable, si se quiere, entonces ya Dios no puede hacer nada con eso. ¿Qué tiene que hacer Dios? Destruirlo, tiene que romperlo completamente, ¿cierto? Para empezar de nuevo. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer ahí? Bueno, tiene que ablandarlo de nuevo, si se quiere. Dice Job, ¿quién endureció contra él y le fue bien? Ahora, quiero que te pregunte esa misma pregunta. Hazte esa pregunta. ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? Necio, diría la palabra. A nadie le va a ir bien si estamos contra Dios. Me encanta ese pasaje que dice, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Me encanta eso. Porque está hablando de un Dios que se pone en posición de batalla. ¿Quién le va a ganar a Dios? Bueno, absolutamente nadie. Bueno, ¿quién va a endurecer el corazón y va a vencer a Dios? Absolutamente nadie. Y muchas veces comenzamos a apartarnos del Señor, pensamos que no lo necesitamos, pensamos que soy lo suficientemente fuerte, que yo me las voy a arreglar, ¿cierto? Y entonces ya bajo ya no tengo el tiempo de oración, no tengo mi tiempo de estudiar la palabra, y esas mentiras y esas imágenes, entonces van llenando mi corazón y me va haciendo cada vez más duro y alejándome del Señor. Independencia, dijimos la primera, inmanejable es la segunda, y la tercera, insensible. Porque como la callosidad que hablamos de los dedos o de la mano, se vuelven insensibles, bueno, no hay dolor. ¿Recuerdan lo que dijo allí Hebreos de la dureza del corazón? Y de esa palabra esclerosis, como hablamos. Y hay un efecto que es muy importante en esto. Mira, cuando ha habido un parálisis o ha habido un accidente, ¿cierto? De una persona que ha dado con parálisis, lo primero que hace el médico es con una aguja o con algo, le pincha, ¿cierto? Y si la persona reacciona es porque todavía siente. Pero si le pincha y no reacciona, ¿qué dice el doctor? Estamos mal, ¿cierto? El daño fue muy grande. Bueno, de la misma manera nosotros, si no hay dolor, no hay esperanza. Si el creyente no tiene dolor, entonces no siente dolor, no siente esperanza. ¿Cuántos hay? ¿Por qué digo eso? De manera personal. Si yo no siento dolor cuando yo peco, ¿cierto? Y ofendo a Dios, y me da lo mismo, ¿cierto? Hago lo que quiero. Bueno, no hay esperanza con ese corazón. Con el corazón que se arrepiente y siente dolor a lo que yo ofendí a Dios o ofendí a mis hermanos, bueno, ahí sí hay esperanza. Porque hay vida, hay dolor. Pero cuando no lo hay, no hay esperanza. Eso es muy, muy fácil. Y cuando no hay dolor, no hay sensibilidad para ver que allá afuera hay gente que se está perdiendo sin Cristo. Y nosotros muy dedicados, como estamos seguros, en la mano del Señor, bueno, gloria a Dios por eso, pero entonces no me interesa, no tengo el corazón tan duro que mi vecino se va al infierno y yo todavía no le predico de Cristo. ¿Sabes? Cuando el corazón está endurecido, cuando no siente dolor por los pecadores, por aquellos que están muriendo sin Cristo, y no tenemos tiempo para llevarles el Evangelio, para hablarles del Señor, ni invitarles a la iglesia, cuando no sientes dolor por aquellos que están yéndose al infierno, como decíamos, esas son señas de que estamos con un corazón endurecido. Cuando te importa más el qué dirán que lo que la palabra nos dice. Cuando te importan más las cosas que son vanas que tu corazón endurecido. ¿Sabes? Jonás, y el último versículo, se los prometo. En un momento, ¿se acuerdan cuando Jonás Dios lo mandó a Nínive a predicar? Y se desvió totalmente. Llegó un momento en que Jonás escribió esto en Jonás 2:8. Los que siguen vanidades ilusorias, los que siguen las ilusiones nada más, las mentiras del diablo, si se quiere. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Me encantó ahí, vanidades ilusorias.
algo que es vacío, algo que no tiene sentido, algo que no... vanagloria. Así que, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Que los magos endurecieron entonces el corazón del faraón y que Satanás quiere endurecer tu corazón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a permitir eso? ¿Que endurezca nuestro corazón? Bueno, como dice ahí, vanidades ilusorias su misericordia abandonan. Si alguno de esos 3 síntomas que hemos estado viendo nos ha tocado, nosotros oremos. Mire, dice el Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero seamos sensibles y tengamos un corazón atento a no ser engañado por Satanás. Todo el trabajo que está haciendo el mundo, todo el trabajo que está haciendo Satanás, y hasta lo que tu misma carne, la misma concupiscencia quiere, es justamente eso, endurecer nuestro corazón, vivir independientes de Dios. Pero ya sabemos entonces cuáles son las consecuencias. Yo no sé cómo está tu corazón. Hemos hablado ya un par de meses del tema del corazón. No sé cómo está tu corazón. Pero sería bueno que hoy día te pudieras delante del Señor y te hicieras un autoanálisis de cómo está tu corazón delante de Él. Y sinceramente, si hay algo que te has sentido tú independiente de Dios, que tú lo puedes, pídele perdón al Señor. El mismo Señor Jesucristo cuando estaba hablando dice, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Sin mí, dice el Señor, no podés hacer nada. Y eso no sirve para los creyentes y no creyentes. Porque para los creyentes no podemos hacer absolutamente nada sin el Señor. Pero para aquellos que no son creyentes tampoco puedes hacer nada sin el Señor. Porque Él dice en Juan 14:6, tan conocido de nuevo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que si no eres creyente, esta es la gran oportunidad que Dios te está dando. Porque dice la palabra, hoy es el día de salvación. Mientras tenga la oportunidad de doblar las rodillas, de aceptarle como Señor y Salvador. ¿Y qué es lo que hacemos? Simplemente pedirle perdón y decirle, creo en ti, Señor. Entra en mi corazón. Sé mi Señor y Salvador. Te confieso como mi Dios. Y en ese momento Dios entonces va a enviar su Espíritu Santo y va a ser morada en ti para siempre. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos amas y lo que quieres es un corazón dispuesto, entregado, humilde a ti, Señor. Gracias porque un día tú cambiaste nuestro corazón. Cambiaste ese corazón de piedra por uno de carne. Gracias porque nos hiciste sensibles a ti, Señor, a tu palabra, a tu voluntad. Y yo, Padre, te ruego en el nombre de Cristo, que si hay alguna persona que aún no te ha entregado su vida, su corazón, que sea este el día. Que sea este el día donde tú le toques y a través de la palabra puedas tener esa fe. Padre, toca esos corazones, que no se vayan de este lugar sin haber entregado la vida a Cristo. Y a nosotros, Padre, te pedimos que de una manera muy especial podamos ser sensibles a ti, Señor. De que no permitamos que ni el diablo, ni el mundo, ni ninguna, ni nuestra propia concupiscencia nos lleve a endurecer el corazón delante de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les voy a pedir que se pongan en pie y vamos a terminar